Una de las principales causas por las cuales la gente se va de las iglesias es por la hipocresía, por la falsedad de los demás. Pero en este video no hablaremos de los hipócritas, porque hablar de los hipócritas nos hace a nosotros aún más hipócritas. Porque ¿quién es más hipócrita? ¿El hipócrita o el que critica y murmura del hipócrita? Mire que murmurar del hipócrita, hablar mal de él y criticarlo a sus espaldas es un nivel de hipocresía todavía más alto. Y es algo que no debemos evitar, porque a veces muy fácilmente decimos, oh, qué persona tan hipócrita, pero al estar hablando mal de él, eso nos hace a nosotros también, ¿qué cosa? Hipócritas. Hermanos, debemos evitar esto. Y ¿sabe algo? Yo sé que esta palabra va a confrontarlo. ¿Sabe por qué? Porque le va a enseñar a usted y a mí que en algún momento también hemos sido hipócritas. Porque es muy fácil criticar a los demás, hablar del que falla. Y por esa razón me gustaría que me dé unos minutos, porque sé que a pesar de que esta palabra nos va a confrontar, también nos va a bendecir, nos va a hacer pensar diferente y sobre todo actuar de una manera más madura. Y también tocaremos un texto muy conocido, pero sé que la gran mayoría de cristianos no lo entiende aún. Y es el texto que dice no dejando de congregarnos, que sé que muchas veces usted lo ha escuchado, pero después de este video no lo verá de la misma manera. Pero bueno, mencionamos esto, ¿por qué? Porque como decíamos al principio, estamos hablando de la hipocresía. Algo que se da donde en todas las iglesias y que no es un motivo para que nosotros debiéramos abandonar la iglesia. ¿Sabe algo? Dios lo sabe. Dios sabe perfectamente que en las iglesias hay gente así. Pero desde un principio el Señor ha querido, fíjese, que su pueblo se junte, se reúna para alabarle, para escucharle. Al principio fue un tabernáculo, después fue un templo o muchos templos y ahora, ¿verdad? En muchas partes encontramos un lugar donde congregarnos y Dios quiere que nos juntemos para alabarle en armonía. Pero como ya decíamos, está lleno ¿de qué? De hipócritas. Y la Biblia lo dice. ¿Sabe? Pero entonces, si esa clase de personas hay en las iglesias, ¿por qué Dios quiere que vayamos ahí? Entonces, ¿por qué Dios, sabiendo cuánta hipocresía o mentira o pecado hay muchas veces en las iglesias, por qué Él quiere que nos congreguemos? Vayamos a eso y leamos Hebreos capítulo 10, versículo 25 que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Seguro estoy que muchas veces ha escuchado este texto. A veces pensamos que este texto simplemente se refiere a, oye, no dejes de ir a la iglesia. No lo hagas como aquellos que tienen por costumbre hacerlo, que vienen una semana y después 2 no vienen. Vienen un mes y después 3 meses no vienen. Vienen 3 meses y 1 año desaparecen. No solamente hace la invitación a que asistamos frecuentemente a la iglesia. ¿Pero por qué hablamos de la hipocresía? Porque está conectado con este texto, la falsedad, la ofensa del hermano hacia nosotros. Porque es un problema muy grande, amados hermanos, como en la casa de Dios, sus hijos no se soportan unos a otros, no se toleran. Y aunque muchas veces van, no se aman, no se perdonan. Pero bueno, usted ha leído muchas veces este texto, pero hay algo hermoso en él, sobre todo en el versículo 24. No sé qué tanta atención le ha puesto antes, pero déjenme se lo leo, dice la Escritura. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice que nos consideremos. Este texto es hermoso, porque nos hará comprender completamente por qué Dios dijo que no nos dejemos de congregar. Pero bueno, regresando al 24 dice, considerémonos unos a otros. Después de eso pasa a decir, para estimularnos al amor. ¿Por qué dice la Escritura esto? ¿Y por qué el siguiente texto habla que no nos dejemos de congregar? Dice, considerémonos unos a otros. ¿Por qué razón? Porque fallamos. Usted tiene que considerar a su hermano.
Yo tengo que considerar a mis hermanos que fallan y fracasan y quizá me ofenden, quizás son hipócritas, pero ¿sabe algo? Primero dice, considerémonos unos a otros. Es decir, nosotros primero, veamos primero nuestro pecado, veamos primero nuestro error, para que nos demos cuenta que tenemos las mismas debilidades que nuestro hermano. Por eso dice, considérense unos a otros, el versículo 24. Dice, para estimularnos, dice, unos a otros para estimularnos al amor. Cuando tú consideras a tu hermano que falla, que quizá es hipócrita, que quizá tiene muchos errores, es mentiroso, lo que tú quieras, pero luego dice la Escritura que nos estimulemos al amor, porque como ya lo decíamos, así como él falla y peca, tú también, yo también. No dice, ve sus pecados y vete, no. Estimúlense al amor, a pesar de esos errores, considéralo, pero considérate primero y luego estimúlense al amor y a las buenas acciones. Irse por la gente hipócrita, irse de la iglesia, nunca estará bien. Pero hermanos, al final de este versículo 24, ¿qué nota usted? Obsérvelo. Como vemos, dice, y a las buenas obras, pero hay un punto y coma. Y ese punto y coma gramaticalmente no simplemente alude a una pausa más extensa que la coma pero menos extensa que el punto. No, sino que el punto y coma conecta dos ideas. ¿Usted ve por qué razón le mencionaba que este texto es hermoso? Porque cuando lo entendemos, entendemos el 25. Entonces, por eso en el verso 24 el Señor nos dice, considérate a ti y también a tu hermano, que tú eres pecador y tu hermano también. Y cuando se dan cuenta de sus errores, de las cosas que cometen, de que tú y él también han caído en crítica, dice, estimúlense al amor, ámense, perdónense. Por eso luego el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. Estimúlense al amor, considérense, estimúlense a las buenas obras, al mismo tiempo que no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque los errores y los pecados de nuestros hermanos, como ya decíamos, es un gran obstáculo. Esa hipocresía es un gran obstáculo ¿para qué? Para que alguien deje de congregarse. Y es que como lo decíamos, amados hermanos, al principio, el Señor nos enseña a través de su palabra que así como hay hipócritas y nos es muy fácil verlos, nosotros también lo somos. Y no solo una vez, muchas veces. La Escritura lo vuelve a decir. Vea lo que dice la palabra de Dios en Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Hermanos, el apóstol Santiago está siendo muy claro. Dice, porque todos en la iglesia. Él no decía, yo no, porque yo soy el apóstol Santiago. No, él decía todos, porque todos ofendemos muchas veces. Es por eso que debemos entender desde el más débil hasta el líder, hasta el pastor, porque él también es humano. ¿O no le ha pasado a usted que a veces sin querer, cuando se viene a dar cuenta, ¿qué hizo? Ya habló mal de su hermano, ya habló mal de su hermana. ¿Y qué es eso? Hipocresía. Todos podemos caer y caemos en este pecado. Por eso le decía, amados hermanos, debemos considerarnos unos a otros como dice la palabra. Es decir, usted es hipócrita. Perdóneme que se lo diga. Y yo quizá peor, quizá más que usted, muy probablemente. Pero dice la Escritura, considérense unos a otros y estimúlense al amor. Hagan lo bueno. ¿Y qué más dice? No dejando de congregarse. Ahora se da cuenta, hermano, por qué la palabra de Dios nos enseña que no nos dejemos de congregar. Porque como dice la Escritura, todos ofendemos muchas veces. Así que, amados hermanos, tratemos la manera. Yo sé que otro punto también muy recurrente es el dinero. Pero ¿sabe por qué se lo menciono? Ya no me voy a alargar más, porque
Subí un video, se lo voy a dejar por acá, donde, ¿verdad? Hacemos la pregunta de si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿por qué pide ofrendas? Si Dios le pertenece todo lo que hay en la tierra, ¿por qué pide ofrendas? ¿Por qué nos pide de nuestro dinero, de nuestros ingresos? Pero bueno, aquí en este video se los voy a dejar en una pantalla final. Por el momento esto era lo que tenía que decir. Hermanos, todos pecamos, tenemos errores, pero nos consideremos, amémonos como dice su palabra, y no por esos errores nos dejemos de congregar. Que la hipocresía no sea un motivo para que dejemos de ir a la iglesia. Yo sé que pueden haber motivos, reales para dejar una congregación, pero eso tiene que ver con doctrina, con puntos doctrinales, puntos fundamentales, ¿verdad? Cuando algo así ya está viéndose en la iglesia, entonces uno sí puede considerar, ¿verdad? Pero tras mucho estudio y meditación, uno no debe abandonar apresuradamente una iglesia, y menos si es por el pecado o la hipocresía de un hermano. Por el momento es todo, amados hermanos. No se vaya, coméntenos usted qué piensa de este tema, si el video le aportó algo. Regálenos un like, compártalo con su hermano, con su hermana, con un familiar que crea que necesita escuchar este video, y suscríbase si no lo ha hecho. Suscríbase y nos veremos en otra ocasión si es la voluntad de Dios.